Dios les bendiga, mis hermanos. Es un gusto verles. La paz del Señor sea a cada uno de ustedes. Gracias al Señor doy porque me da este privilegio de compartir. Cuando el hermano Carlos me llamó, empieza el problema para uno. ¿Qué predicamos en la iglesia que trabaja todos los días? ¿Qué podemos decirle? Así que se complica, pero gracias a Dios, yo puse una palabra en mi corazón y por ahí el hermano Luis leía el primera de Pedro allí, 2:9, que somos un linaje escogido, que somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, y eso nos llena de gozo y alegría, y nos lleva a trabajar, como es más adelante el versículo ese, texto, para proclamar la buena nueva del Señor. Y hoy día quiero compartir un texto que está ahí en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 58, lo que puso Dios en mi corazón para compartir con ustedes en este día. Dice la palabra del Señor: así que, hermanos míos y amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Como decía, cuando el hermano Carlos me llamó, creo que un privilegio compartir con los varones este día de aniversario. Decía, una iglesia que ha trabajado tanto, nosotros hemos visto en medio de las pruebas de la lucha, pero viajaban al norte, y un esfuerzo, y Dios ponía esta palabra en mi corazón para compartirla con ustedes. En medio de este tiempo difícil que está viviendo, esta pandemia y otras cosas más que afectan al mundo. Y empezar a leer a Corintios y podía ver cómo Pablo, ya casi al finalizar este capítulo 15, insta a los hermanos de Corintios en ese tiempo para seguir trabajando al Señor en un mundo, o en esa ciudad de Corintio. Era un país, una ciudad idólatra, y tenía muchos dioses, y muchos cristianos que llegaban a la iglesia no dejaban los dioses, pero participaban de la iglesia. Y vemos Pablo cómo empieza a corregir varias cosas en Corintios, y se empieza a escribirle a una carta, que esta carta de 1 Corintios, una carta correctiva, se puede decir, para sacar los errores que estaba cometiendo la iglesia. Y ahí Pablo, con estas palabras, termina el capítulo 15, hablándole a los hermanos, instándolos a seguir creciendo en la obra del Señor siempre. La primera parte del versículo dice: así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes. Yo creo que la iglesia Siguayante ha sido una iglesia esforzada, ha sido una iglesia que ha salido adelante y ha trabajado, pero Dios nos dice esta noche que tenemos que seguir esforzándonos y estar firmes en la principal parte que nos llama la palabra del Señor, que es la fe. La fe en aquel que dio su vida por nosotros, en la fe en aquella cruz que se pagó el precio de la humanidad. Entonces Pablo le dice así: estar creciendo firmes. Cuando la Biblia habla de firmeza, de firmes, habla de inamovible, algo sólido, algo estable. Y creo que nuestra vida espiritual tiene que ser así para el Señor. Para poder seguir creciendo, seguir avanzando, una persona tiene que estar siempre firme y estable donde Dios la puso, continuar en el camino. Entonces, en eso Pablo instaba a la iglesia en medio de esa idolatría, en medio de mucho desorden que había. Yo creo que la mayoría ha leído la carta a los Corintios y se ha encontrado lo que Pablo indica, ¿no? Había problemas de divisiones, yo soy de Pablo y de Apolo y así. Y ahí empiezan las cosas hacia adelante, y termina Pablo después que le habla de la resurrección y la muerte, que también estaban criticando eso, y dice Pablo con estas palabras, como decía, termina diciendo el capítulo 15: así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes. Y es algo constante para nosotros, algo continuo que cada día va avanzando, cada día va siguiendo en algo, una línea o un proyecto
un plan de trabajo. Y en eso creo que los hermanos de Chihuayante, le he dicho, yo me saco el sombrero ante de ellos. Lo comentaba con la hermana Ángela, porque vimos en la confraternidad en la convención de pastores, cómo trabajaron los jóvenes. He visto los hermanos cómo trabajaron para llegar a llevar el mensaje junto a los pastores y a Coquimbo. Veo a los pastores esforzándose para trabajar en Coquimbo, a la distancia, los hermanos trabajando en la iglesia. Pero Pablo nos invita a seguir haciendo este trabajo porque la recompensa viene de parte de Dios. La recompensa, un día la vamos a recibir, pero tenemos que estar firmes en las cosas que Dios nos llamó. Puedes estar firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Porque termina diciendo el versículo, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que, hermanos míos, creo que Dios tiene planes para nosotros. Dispongámonos a seguir sirviendo al Señor. Lo hemos hecho con amor, con deseo, con anhelo. Sigamos haciendo de la misma manera, porque la recompensa viene de parte de Dios. La recompensa va a traer, Señor, el día cuando seamos arrebatados de la tierra. El pastor Luis decía que ya queda poco tiempo, algo para juntarnos todos y abrazarnos y saludarnos como lo solíamos hacer antes, para reunirnos en las iglesias, en los templos, a compartir la palabra, compartir un abrazo, un testimonio, como escuchar a los hermanos. Eso nos hace falta un poquito, pero a la distancia la iglesia está unida. Alguien dijo, se cerraron los templos, pero la iglesia sigue viva. Y a través, gracias a Dios que tenemos estos medios de redes sociales, que a veces nos juegan un poco mal a la pasada, pero Dios está ayudándonos de esta manera para poder congregarnos y poder reunirnos y sabiendo que el trabajo que usted está haciendo para Dios, que está haciendo día tras día, tendrá su recompensa el día de mañana. Por eso Pablo, después terminando esta carta ya, capítulo 15, le dice a los hermanos que estaban allí pasando dificultades y que, como decías, habían distintas cosas, incluso le manda también, le ordena cómo tienen que hacer la Santa Cena. O sea, había un desorden en la iglesia, pero Pablo empieza a adoctrinarlo, a enseñarles, y termina con este versículo diciendo a los hermanos, firmes y creciendo y constantes en la obra del Señor siempre, sabiendo que el trabajo en la iglesia, el trabajo que usted está haciendo para Dios, no es en vano. Y la recompensa va a llegar en cualquier momento. Entonces, hermano, Dios les bendiga. Creo que ha sido un momento de agrado, un momento grato, compartir esta palabra del Señor con ustedes, porque Dios tiene promesas y sus promesas son fieles. Y para terminar, hermanos, porque me dijeron, dicen que el predica cortito lo invitan de nuevo. Dice en Apocalipsis 3, versículo 11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Entonces, hermanos, este texto nos lleva a trabajar en la obra del Señor y retener aquello que Dios entregó, aquello que Dios nos dio, que es la salvación. Puesta la mirada en el consumador y autor de nuestra fe, que es Jesucristo. Es un día aparecerá en las nubes, un día sonará la trompeta y volaremos a su encuentro, a recibir esa recompensa, pero el momento y se retén firme lo que tienes. Si hay alguien que quiere sacar las cosas, porque eso nos da a entender la palabra, retener firme, para que ninguno tome tu corona. Así que, hermanos, yo les insto a seguir trabajando como lo hace hasta ahora, esforzarse cada día más, y Dios va a recompensar. El galardón lo tiene dado el Señor. Si vamos a la parábola de los talentos, dice que uno dio 5, 10, 5 y un talento. Dios nos premió por la cantidad que trajeron. Porque el que trajo 10 dijo, bueno, le dijo al Señor, buen y bien, siervo y fiel. Dios va a premiar tu fidelidad. Como lo hizo con aquellos siervos, que eran de confianza en su Señor, que podían administrar lo que su Señor le entregaba. Y hicieron
producir esos talentos. Pero no premió la cantidad, sino que premió la fidelidad. Y Dios siempre va a premiar a aquel hombre, a aquella mujer, a aquel joven, a aquella señorita, que sea fiel a Dios y lo tenga firme lo que Él le entregó. Lo tenga firme para que ninguno tome tu corona. Hay alguien que la quiere arrebatar. Hay alguien que la quiere quitar de nuestras manos. Y ese alguien se llama Satanás. Y yo siempre digo a los hermanos, ¿por qué lucha tanto el Satanás, el diablo, con la iglesia, contra la iglesia? Porque él salió de ese lugar y él no tiene entrada. Él no va a disfrutar de ese lugar. Por eso él sabe dónde vamos, porque estuvo allá, pero no va a poder entrar para siempre. Pero usted y yo, si somos fieles a Dios, retenemos firme lo que Dios puso en nosotros, va a entrar a las moradas eternas. Por eso Pablo le aconsejaba aquí a los corintios, estar siempre constante, creciendo en la obra del Señor. Y sabiendo que ese trabajo que usted está haciendo para Dios, no tiene su recompensa, su galardón. Pero Dios va a premiar al que es fiel. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y esa es la que usted está luchando y la que yo estoy luchando para obtener un día. Así que, mis hermanos, Dios les bendiga. El mensaje tenía un título, decía, incentivando al trabajo. Podamos seguir trabajando, podamos seguir caminando cada día. Quizás, como decía, los templos están cerrados. Deseamos reunirnos, deseamos compartir con nuestros hermanos, deseamos glorificar a Dios juntos. Pero tenemos este medio por el momento y lo podemos usar. Y podemos trabajar y podemos hacer algo. Quizás cuando estábamos en los templos no podíamos llegar a los hogares de alguien. Pero hoy día a través de este medio usted está llegando. Estamos llegando. Gloria a Dios, porque Dios tiene sus planes. Y el plan de Dios es que sigamos trabajando, porque la obra no ha cesado. Solamente terminará cuando suene la trompeta y podamos volar a la presencia del Señor. Esa es la recompensa que Dios tiene para nosotros. Así que, hermanos, estar firmes, inamovibles en las cosas del Señor. Creciendo siempre. Cuando llegamos a la iglesia, yo creo que a todos nos ha pasado, queríamos hacer todo al comienzo, pero no sabíamos nada. Pero hoy día, gracias a Dios, hemos crecido y hemos aprendido algo y Dios quiere que trabajemos para Él. Sigue la iglesia ciguayante, los varones, a la iglesia en general. Sigue adelante, trabajando por el Evangelio del Señor, rescatando almas del infierno, porque la obra no ha cesado. La obra no ha cesado. Pero llegará el día y ya no se trabajará más. Ya no tenemos más temor de andar en las calles por las pandemias, sino que será una alegría y un cantar y un alabar al Señor, porque somos un pueblo escogido de Él. Fuimos llamados por Él, no lo llamó una misión, una nominación, una religión, sino que lo llamó Jesús, para que fuéramos un pueblo escogido de Él, fuéramos real sacerdocio, una nación santa, para su gloria. Así que, hermanos, Dios les bendiga y sigamos adelante, confiando en la promesa del Señor. Que toda palabra, que todo lo que te haga, tiene su recompensa, la palabra del Señor. Ella no lo es vacía. Así que Dios les bendiga esta noche. Doy gracias a Dios por la oportunidad. Hermano Luis, hermano Carlos, que me invitó. Por ahí quien pasó la noticia fue la pastora, me parece. Gracias a Dios por compartir este mensaje cortito. Así sin que lo invitan de nuevo, no sé. Así que Dios les bendiga. Y gracias, hermano Luis, por la oportunidad. Padre Señor.